señores, damos la bienvenida al ciclo 2015 de Tiempo Presente al profesor Gerardo Caetano. Gerardo, ¿cómo estás? Bienvenido. Bueno, un gran gusto escucharte y antes que nada, a buen entendedor pocas palabras bastan, toda mi solidaridad y toda mi amistad hoy más que nunca. Ya recibí tu mensaje, te agradezco mucho, Gerardo. Te agradezco mucho. Gerardo, muchos temas, estamos en el mes de febrero, ya avanzamos, ya estamos en el día lunes 9 de febrero. Quiere decir que estamos muy próximos a acontecimientos muy especiales, renovación allí en el Palacio Legislativo, la llegada del nuevo gobierno encabezado por el doctor Tabaré Vázquez. Vamos a empezar por este tema. ¿Qué primeros comentarios podemos hacer? ¿Qué primeros anticipos a propósito de lo que será la nueva administración, de lo que serán los próximos 5 años en el Uruguay? Bueno, dentro de todo tenemos una línea de previsibilidad. El doctor Vázquez está afirmando un estilo de gobernar que es el que le conocemos, muy distinto al estilo de gobierno del actual presidente Mujica, por más que obviamente forman parte del mismo partido de gobierno, no solamente gobiernan las personas, gobiernan los partidos también, y más allá de continuidades, que incluso algunas de ellas se reflejan en algunos nombres, va a haber un estilo de acción del centro presidencial muy diferente. Esto Vázquez se encargó muy explícitamente de ponerlo de manifiesto desde el arranque, y yo creo que estos 2 meses desde la segunda vuelta hasta hoy han sido una confirmación. Va a haber un presidente que va a delegar, pero que va a reservarse las decisiones finales. Va a haber un presidente que va a asumir las responsabilidades finales y que va a gobernar, yo diría algo más, va a mandar, Sí. Y que bueno, que se ha rodeado de un elenco inicial, de un primer círculo de colaboradores en su gabinete, buena parte de los cuales son de su más estricta confianza, Sí. y el resto, bueno, son personas que van a responder a sus decisiones últimas. Yo creo que esto lo vamos a ver el 1 de marzo, creo que el presidente electo tiene una batería de prioridades que las va a comunicar. Creo que eso se va a traducir en un conjunto en un paquete de leyes, y creo que está combinando como 2 talantes. Como él ha dicho, impaciencia táctica y cautela estratégica. Este va a ser el posicionamiento general frente a un contexto económico en donde no se avisora para el país, para el Uruguay, una situación de crisis inminente ni nada por el estilo, pero donde el contexto internacional plantea perfiles de desaceleración del crecimiento. Argentina y Brasil están en situaciones delicadas, más Argentina, pero también Brasil. Cero crecimiento para Brasil en algunos pronósticos. Reiterando lo que fue el año pasado. Sí. Y un equipo económico, el nuevo equipo económico de este 4º gobierno del Partido de los Trabajadores, que es un equipo económico con un signo muy claramente promercado, que ha despertado... Un banquero de ministro de Economía. Exactamente, y que ha despertado, bueno, polémicas importantes al interior del Partido de los Trabajadores. Lo de Brasil es un fenómeno realmente interesantísimo lo que está ocurriendo, ¿verdad, Gerardo? Por un lado, Brasil tuvo una expansión y evidentemente ha tenido, digamos, un desarrollo muy importante y un mejoramiento en buena parte de las capas sociales que lo componen, que es innegable. Las estadísticas, los números lo señalan, pero por otro lado nos vemos sorprendidos por una circunstancia
de parálisis muy fuerte, que además, para, digamos, dolor de cabeza de Dilma Rousseff, viene acompañado por toda esta serie de escándalos alrededor de Petrobras, que realmente ha afectado la imagen de Dilma y ha afectado la imagen del Partido de los Trabajadores, ¿no? Sí, dos temas. En primer lugar, en Brasil la economía está con problemas. Brasil ha tenido una expansión económica muy importante que la ha llevado a ser realmente una potencia emergente, séptima economía del mundo, pero desde hace 2-3 años la economía está estancada. ¿A qué se debe eso? Y bueno, básicamente se debe a los problemas de inserción de Brasil en el nuevo contexto económico internacional. Brasil forma parte, fue el creador de los BRICS. Sí, exactamente. Pero los BRICS son una realidad muy heterogénea, porque por un lado tenemos a China que para algunos, de acuerdo a la modalidad de cálculo, en cuanto a PBI en poder de compra, el año pasado se convirtió en la primera economía del mundo. Tú sabes que el PBI se puede medir de muchas maneras, esta es una de ellas. Hay quienes pronostican que eso ocurriría dentro de varios años más. En cualquier hipótesis, China es la gran triunfadora, aún con problemas, aún con desaceleración, es la gran triunfadora de este rebalance de poder mundial en el que estamos. Y por el otro lado, la Unión Europea es la gran perdedora. Claro. Pero los BRICS juntan a China, que es la gran ganadora, con un Brasil que tiene problemas importantes, y entre otras cosas, tiene problemas importantes porque su inserción internacional le plantea que China es el principal socio comercial, pero ¿qué es lo que compra China? Tanto a Brasil como a todos los países sudamericanos. Alimentos sin procesar, minerales sin procesar. Claro. Entonces Brasil, que es el primer país, el país más industrializado de América del Sur, está reprimarizando fuertemente sus exportaciones. Y está teniendo problemas de mercado porque hay una lucha comercial. Por un lado está los intentos de los Estados Unidos por pelear el comercio mundial con China, y ahí está el acuerdo transatlántico y el acuerdo transpacífico, pero China está haciendo lo suyo con los países del sudeste asiático, y la inserción de Brasil en ese contexto no parece clara. Claro, no parece clara. Claro. Pero además, perdón por la interrupción, Gerardo, tenemos que tomar en cuenta que dentro de los BRICS la situación de Rusia no es para nada cómoda hoy. Claro. Nosotros tenemos dentro de los BRICS a China, la gran ganadora, y a la India, a la que hay que observar cada vez más. Sí. Porque la India también, en un cuadro interior dramático de desigualdad, pero también tiene una economía en pleno auge. Sí. Y por otro lado tenemos, a Rusia, que está en una situación realmente crítica, después de la baja explosiva del petróleo en el último semestre del año pasado, y a Brasil, que está con una situación muy complicada en el marco de un virtual estancamiento. A eso se le suma, este tema que no es nuevo, es recurrente, pero que ahora adquiere proyecciones enormes y que de hecho está, inmovilizando la política brasileña, que es el tema del auge de la corrupción. Ahí está. Y en ese panorama asoma Uruguay con una leve desaceleración prevista para este año, pero de cualquier manera el país que tendría en la región el mayor crecimiento en relación a Brasil, en relación a Argentina. No sé Paraguay cómo está. Paraguay anda muy bien en estos últimos años. Sí, anda muy bien, pero en un modelo que en primer lugar viene de muy abajo. Sí. Y en segundo lugar es un modelo de crecimiento con desigualdad manifiesta. Sí. En Paraguay se atrae la inversión extranjera directa porque no hay impuestos. Claro. Es un país sin impuestos, y un país sin impuestos es un país sin Estado. Y un país sin Estado es un país con desigualdad profunda, sin gasto público. Sí. Y es un país que a la mediana y a la larga no es un buen receptáculo de inversión extranjera directa. Entonces, por ejemplo, hay otro fenómeno
fenómeno económico importante en esta Sudamérica sorprendente, porque uno tiene situaciones como la de Argentina y Venezuela, que realmente están en situaciones muy complicadas, sobre todo Venezuela, pero tiene la situación de Bolivia. Bolivia fue el país que creció más el año pasado y que tiene una situación macroeconómica más saneada. Y tiene a Ecuador, que tiene una economía muy sólida y que a pesar del decrecimiento del precio del petróleo, está con una posición muy consistente y se está moviendo fuerte a nivel de los mercados internacionales. El año pasado acaba de suscribir en solitario un acuerdo comercial con la Unión Europea. Y está Perú, y está Colombia. Colombia, que aún no ha culminado su guerra civil, que está en declinación, es un país que está creciendo y que está peleando el tercer lugar en América Latina a la Argentina. Sí, nada menos. Es un país muy pujante. Son países que tienen modelos de desarrollo económico y desarrollo social diferentes. Y riqueza. Y riqueza, mucha riqueza. En ese contexto, Uruguay realmente está en una buena situación. Está en una buena situación. Pero está en una situación con muchas restricciones, con muchas dependencias del contexto externo. Entonces, este posicionamiento del nuevo gobierno sería el posicionamiento de cualquier gobierno, ¿no? Impaciencia táctica, moverse, ver resquicios de comercio, cuidar el gasto, pero también seguir con las inversiones que el país necesita, mejorar las condiciones de infraestructura, que son ya un bloqueo para la incorporación de nueva inversión extranjera directa, que es vital para el país, pero al mismo tiempo, bueno, cautela estratégica, porque hay un contexto internacional extraordinariamente volátil. Lo escuchábamos en tu programa hace unos minutos. Bueno, el precio del petróleo se desplomó en 5 meses. La soja, que está siendo uno de nuestros principales rubros de exportación, bueno, pasó el año pasado de 500 y pico de dólares la tonelada a 300 y pico de dólares la tonelada. Ningún país se ha desarrollado vendiendo commodities. En toda la historia universal. Bien. Y allí la clave de Uruguay está, bueno, tener pensamiento estratégico, diversificar su matriz exportadora y su matriz productiva, y para eso hacerlo, bueno, con la seriedad y con los equilibrios que el país está acostumbrado a hacer. Bien, Gerardo, eso en el panorama económico, pero a la administración Vázquez le espera otros temas que son muy fuertes, ¿no? El tema de educación, el tema seguridad, que parece más atenuarse a pesar de algunos hechos muy violentos que están ocurriendo en la crónica diaria. Pero de cualquier manera se observa en las calles de Montevideo, por lo menos, esta es una observación personal, a ojo de buen o mal cubero, cualquiera puede rebatir esta impresión que yo tengo, con mucha autoridad. Se ve, por ejemplo, en las calles de Montevideo mayor tránsito de patrullaje, mayor cuidado en algunas zonas que son de las más delicadas, de las más difíciles, pero la seguridad sigue siendo un gran tema. Está el tema de la salud, es decir, el tema de la educación asoma, como decía recién, como un tema capital. Y allí el presidente Vázquez no quiere, no ha permitido el ingreso de ningún representante de los otros partidos. Y entonces hay un gran compromiso para que todo no siga como está, lo decía el propio Vázquez, ¿verdad?, en la campaña electoral. Y la pregunta es, ¿podrá hacerlo? ¿De qué manera podrá hacerlo? Bueno, en materia de contenidos, ahí está la clave. En materia de seguridad, los temas de la inseguridad vinieron para quedarse, forman parte de una transformación civilizatoria. No vamos a llegar a delito cero, no vamos a volver a los niveles de seguridad y de tranquilidad y de confianza interpersonal que teníamos hace los años 60, no vamos a volver. Sí, es otro mundo. Es otro mundo. Lo que tenemos, y no acá, sino en cualquier lugar del planeta, lo que tenemos que hacer es
en ese frágil equilibrio entre libertad y seguridad, porque no nos olvidemos, del otro lado del plato de la seguridad está el de la libertad, y hay muchos que sacrifican la libertad para atender la seguridad, y yo creo que es un pésimo negocio, pero el Uruguay tiene que mejorar continuamente, sí, con políticas sólidas, sí, su respuesta a los temas de la inseguridad. No va a terminar el tema del narcotráfico, sí lo puede llegar a mitigar, a acotar, a contrarrestar, con mecanismos cada vez más difíciles. Sí. De todas maneras, bueno, bajo el gobierno de Vázquez va a haber continuidad en una política que, muy criticada como cualquier política de seguridad podría ser, es una política que parece estar dando resultados. Esto también entra en el terreno de las opiniones, pero no es casual que Vázquez, que durante su gobierno llevó adelante otra política de seguridad, bueno, consolide la continuidad de la política de seguridad llevada adelante por el ministro Bonomi durante el segundo gobierno Frente Amplista liderado por Mujica. En este escenario, Gerardo, se ha agregado algo. La impresión para los uruguayos, no ha ocurrido nada todavía y espero que no ocurra nada, que de alguna manera permita, no sé, de alguna forma integrar al Uruguay entre los países que debe tener sumo cuidado con un fenómeno internacional también. Este es el mundo en el cual vivimos, no es un mundo que inventamos los uruguayos, no es un mundo que inventa el doctor Vázquez, ni ninguna autoridad nacional, el fenómeno del terrorismo, ¿no? Sin lugar a dudas, pero además el terrorismo y el narcotráfico y el alto delito, es decir, hoy estamos en circunstancias en donde los problemas domésticos tienen su lado internacional. Organizaciones criminales mundiales. Mundiales y regionales, y cada vez más la clave internacional va a transversalizar las otras políticas. Y tenemos que estar muy atentos y tenemos que modificar nuestras capacidades de respuesta a esa condición. Cada vez lo vamos a estar más. Y un país como Uruguay, que siempre ha tenido esa relevancia geopolítica central, ese país allí en el medio de los dos gigantes de América del Sur, ese país con ciertas características que lo hacen nodo geográfico fundamental de toda la cuenca del Río de la Plata, también le generan restricciones y condicionamientos que, bueno, que estamos viendo. Uh-huh. Pero a riesgo de reiterarlo una y otra vez, el primer problema que tiene el Uruguay, el reto más grande que tiene el Uruguay, la madre de todas las reformas, es la educación. Sí. Es la educación. A mí me da la impresión de que esta también es la convicción del gobierno electo, y que el gobierno electo viene con ideas, y viene con una decisión férrea de llevarlas adelante, cueste lo que cueste. El tema es, bueno, las modalidades. Yo personalmente, sobre esto he hablado casi hasta el cansancio. Creo que la política educativa es una de esas pocas políticas, 3 o 4, no más, que requiere un blindaje político absoluto y que requiere acuerdos no solo sociales, sino multipartidarios. ¿No hubiera sido bueno que hubiera alguien de la oposición allí? Bueno, yo creo que sí, siempre lo he defendido. Creo que se es injusto realmente con una evaluación tan crítica como la que le hemos escuchado al presidente Mujica respecto al rol que le correspondió al representante de la oposición, el licenciado Daniel Corvo, en el Codicen que termina. Yo creo que el licenciado Corvo jugó un rol muy importante y que realmente estuvo en una tesitura de facilitación de acuerdos. Creo que se lo ha juzgado mal, y creo que la experiencia de estos 5 años daban lugar a que se buscara, tal vez de otra forma, pero que se buscara acuerdos interpartidarios y sociales, ¿por qué no? Sociales, para llevar adelante
no en el próximo gobierno, sino con una perspectiva de 5 años, de 10 años o 15 años, políticas de Estado muy fuertes a nivel de la educación. Todavía no estamos en condiciones de decir que eso no va a ser. Sí. Por ejemplo, el Partido Colorado, frente a la negativa de que se incorporara un representante de la oposición en el CODICEN, negativa que a mí no me parece una buena señal, pero que bueno, que es la decisión del gobierno electo, actuó con mucha inteligencia y digamos generó una contrapropuesta que fue aceptada y que es muy útil. Bueno, la educación tiene otros ámbitos donde puede haber coparticipación. Por ejemplo, el Instituto de Evaluación Educativa. Bien, una idea acertada. Es muy importante que ese instituto, que tiene una gran relevancia, tenga participación de la oposición. Hay otros espacios, no de primer nivel, en donde sería muy importante que técnicos de la oposición estuvieran insertos. Y esto ya no depende de designaciones directamente referidas por el presidente de la República o la ministra. No, depende incluso de los propios jerarcas de los consejos, particularmente del CODICEN, pero también de los consejos desconcentrados. Yo vuelvo a señalar algo sobre lo que he insistido hasta el cansancio. Ya me aburro de decirlo. Conozco un grupo muy destacado de técnicos, de expertos, de docentes, provenientes de todos los partidos, que tienen un 90-95% de acuerdo respecto a lo que hay que hacer, cuyas propuestas, bueno, prácticamente son las mismas que ha adelantado el gobierno y particularmente Fernando Filgueira, que es un poco la cabeza pensante sí. de este equipo, que tienen un respaldo fuerte a nivel de políticas que ha llevado adelante el CODICEN. Ese núcleo, que es un núcleo que además de saber ofrece legitimidad, debe ser recurrido, debe ser una usina de ideas y debe ser una usina de jerarcas con capacidad de gestión que sea utilizado. El Uruguay tiene hoy la masa crítica como para transformar la educación de manera cierta, tiene acuerdos fundamentales, y eso hay que hacerlo. También tiene algunos sectores muy minoritarios, y ni siquiera estoy hablando de los sindicatos. Yo creo que los sindicatos, muchos de ellos por lo menos, van a sumarse a posturas racionales, pero tiene algunos grupos muy minoritarios que quieren vetar cualquier transformación. Bueno, qué mejor, no solo un gobierno decidido, sino un gobierno legitimado por el respaldo de todos los sectores políticos, claro. Un gobierno respaldado claro. por un núcleo de gestión. Claro. Yo hubiera preferido que eso se tradujera en la presencia de un representante de la oposición en el CODICEN, no solamente como fiscalizador, sino como acompañador de la gestión. Creo que estaban dadas las condiciones. Bueno, no se tomó ese camino. Los fundamentos para que ese camino no se tomara no me resultan convincentes. Pero bueno, creo que se están examinando otras alternativas, por ejemplo, la inclusión de representantes de la oposición en otros ámbitos de la educación, que creo que es una buena idea y sobre la que hay que insistir. Todas las transformaciones, el gobierno se ha planteado, sin demagogia, sí. el objetivo de que así como se ha terminado en términos globales con la indigencia, el país puede ponerse como objetivo, sin demagogia, terminar con la pobreza. Lo puede hacer. Hay muy pocos países en el mundo que lo pueden hacer. El Uruguay lo puede hacer. Ahora, para terminar con la pobreza, si no se transforma la educación, no se va a lograr. Y es más, vamos a aumentar la vulnerabilidad, y el que salió de la pobreza va a tener vulnerabilidades crecientes. Por ejemplo, ante un cambio de ciclo económico no va a tener condiciones de solidez en la respuesta, y eso genera el peligro mayor. La recaída en la pobreza es mucho más difícil de superar que la salida de la pobreza. Por eso, todos los caminos llevan a Roma, todos los caminos que el país tiene por delante, las grandes transformaciones estructurales,
incluso la manera de llevar adelante este contexto internacional diferente, más difícil, pasa por una transformación educativa. Pero bueno, veremos qué dice la realidad, ¿no? Veremos qué dice la realidad. Yo lo que digo es que tenemos una razonable esperanza en que esto pueda producirse. Sí. Gerardo, tú dijiste un par de cosas, más de un par de cosas, pero un par de cosas sobre las cuales antenicé, traté de sintonizar, realmente muy importante. Por un lado, todo lo que tiene que ver, ¿verdad?, con esto de la educación. Por otro lado, con un estilo que tiene que ver con el estilo Vázquez, que es muy diferente al estilo Mujica, que ya empezó con el anuncio, ¿verdad?, que se efectuó, que en una de las primeras reuniones, concretamente que el doctor Vázquez sostuvo con su próximo gabinete, señaló la necesidad de retornar a las formalidades. Es decir, formalidades en la vestimenta, en la manera de expresarse, en la manera de ser, es decir, en eso que también importa mucho en lo que tiene que ver con el ejercicio, digamos, de un gobierno que se muestra a la gente. Es decir, alguien podrá decir, bueno, las formalidades no hacen un país rico o pobre, no lo hacen más feliz o más infeliz, pero digamos que hay un respeto a ciertas cosas que realmente, esto no quiero decir que otros estilos sean irrespetuosos, no, pero hay un respeto o un apego, me gusta más esta palabra, un apego a las cosas que dan ese estilo clásico, y como decía Humberto Eco, no hay nada más moderno que lo clásico, de aquellas cosas que tienen que ver de cómo un gobierno se presenta. Eso por un lado. Por el otro lado, Vázquez parece tener claro, esto era de sospechar, ¿verdad?, pero de cualquier manera es un pensamiento personal que tiene el presidente de la República, según yo lo veo, esto no quiere decir que tú lo compartas, de que el que gana una elección gana. Y entonces tiene que hacerse, no solamente ir cubriendo todos los lugares que pueden ser considerados como esenciales o importantes o trascendentes, sino también la responsabilidad, la toma de responsabilidad, porque 24 cargos distribuidos entre la oposición parecen ser pocos. Claro, uno mira hacia atrás y mira lo de que ocurrió en el gobierno de Lacalle, lo que ocurrió en el gobierno de Valle, ¿verdad?, donde no hubo intervención prácticamente de ninguna persona que tuviera que ver con el Frente Amplio, y uno dice, bueno, ¿por qué tiene que hacerlo si los otros no lo hicieron? Yo creo de cualquier manera que la presencia de la oposición enriquece y no empobrece. A veces puede generar molestias, a veces pueden generar algunos choques, pero en la política a veces de los choques salen las mejores ideas y las mejores decisiones. Sin lugar a dudas. Por ejemplo, esta idea de que el que gana la elección gana la legitimidad para llevar adelante su proyecto. Con el 48% de los votos. Bueno, ¿no? Exactamente. El que gana la elección, el Uruguay no ha sido un país de juegos de suma cero, en donde el que gana, gana todo y el que pierde, pierde todo. Sí, lo cual no quiere decir, repito, que al Frente Amplio injustamente no se le hayan concedido espacios no. en gobiernos... El soberano anteriores, decidió, ¿no? El soberano decidió y le dio el liderazgo del gobierno al Frente Amplio, lo cual es muy bueno. Y el Frente Amplio ha asumido una realidad que, como tú bien dices, los partidos tradicionales, en ese periodo donde el Frente Amplio crecía vertiginosamente, no asumieron. Es realmente terrible que entre el año 90 y el año 2004 los partidos tradicionales no hayan dado cabida en el Estado a representación del Frente Amplio, que ya comenzaba a ser la primera fuerza política del país. Sí, gran error, que esperemos que ahora no se convierta en un error frente amplista, ¿no? Por eso, un error no se responde con otro error. En el gobierno de Mujica hubo un gran avance en esta dirección, y a mí me apena, realmente me apena, porque yo creo que fue un avance muy positivo,
me apena la evaluación que el propio presidente Mujica hace, diciendo que fue un error. Yo no creo que haya sido un error. Fue el gobierno de la historia del país más generoso en la incorporación de la oposición en puestos jerárquicos del Estado. Y el Estado no es el gobierno. Y esta es una de las claves de la vida democrática. El Estado no es el gobierno. El gobierno cambia, el Estado permanece. Y el soberano elige al gobierno, no elige al Estado. Hay continuidades de Estado, sobre todo en ciertas materias estratégicas, que requieren a la oposición. Por eso, en esto de los estilos de gobernar, bueno, el estilo de incorporar al otro, yo creo que es el estilo que suele ser el estilo más eficaz incluso en la profundidad de los cambios. Sí, sí. Y esto no se resuelve en el Parlamento. Sí. Se ha dicho, bueno, pero la oposición tiene el Parlamento. El Parlamento tiene muchas funciones que cumplir. Los legisladores, además de legisladores, son representantes y son fiscalizadores. Pero, y esto ya lo vimos en la primera administración del doctor Vázquez, cuando no hay otros espacios de participación, el Parlamento queda como sobredemandado. Y entonces los llamados a comisión, los llamados a fiscalización, los pedidos de informes, empiezan a bloquear la acción del Parlamento. Es bueno que el Estado, siguiendo una vieja tradición del país que antes se hacía entre blancos y colorados y que costó mucho incorporar al tercero, pero que ahora el tercero es el primero. Sí. El Estado tiene que ser un Estado de partidos, tiene que ser un Estado de coparticipación. La política uruguaya es una política de coparticipación en sus mejores momentos y tiene ese perfil destacado. Por eso, acá no hay que innovar mucho, hay que mirar a la historia del país y hay que mirar al mundo. Si uno mira al mundo, los países desarrollados tienen 3 o 4 políticas en donde todos se ponen de acuerdo. Y se ponen de acuerdo por un plazo mayor que el de los 10 años. Bien. ¿Eso qué es lo que genera? Sí. Que esos países durante 10 años tengan políticas sólidas, que no son políticas rígidas, que no cambian frente a un cambio dramático de coyuntura, pero son políticas consensuadas, blindadas políticamente. Después se discute sobre todo. Hay en el Uruguay condiciones para que en 3 o 4 políticas claves haya una continuidad. Y el Uruguay es un país que, más allá de cualquier circunstancia, está ante retos en muchas partes, en muchos aspectos inéditos. Entonces debiera recurrir a eso. Yo creo que acá tiene un gran desafío el doctor Vázquez. Sí. En el sentido de, el doctor Vázquez tiene un estilo que tiene aspectos muy positivos. El primero de ellos, decide. Sí. Decide. Es seguro lo que en general expresa, ¿no? Exactamente, decide, es confiable. No tira ideas por tirar ideas. No, decide. Y administra sus dichos y sabe que hablar es gobernar y decide. Bárbaro, eso es una gran virtud, una gran virtud. Pero tiene un gran desafío, que muchas veces gobernar no es mandar. Hay una diferencia. El presidente en una democracia no es un monarca electo, es un presidente, y el gobierno no es la expresión de lo que quiere el presidente. El gobierno en las repúblicas, y el Uruguay es una de ellas, es un producto complejo en donde no participa solamente el Poder Ejecutivo, participa también el Poder Legislativo, y en donde es un producto complejo de muchas interacciones. Entonces, esa idea de un presidente decisionista, que es tan buena en algunos aspectos, puede no serlo en otras. Por eso, acá ha habido un reparto de tareas en donde al vicepresidente, a Raúl Sendic, le cae una tarea ímproba. Sí. Tenemos que el Frente Parlamentario tiene un frente amplio en donde, bueno, acordar una única posición va a ser una fragua compleja. Sí. Porque además basta la deserción de uno en cualquiera de las cámaras para que el partido de gobierno no tenga mayoría. Sí. Sendic tiene que hacer eso. Pero además, Sendic tiene que ser el vehículo para el diálogo con la oposición. Bueno, tenemos a un vicepresidente con tarea
ampliada, con tarea ampliada. Bajo Mujica eso no ocurría. Astori tenía otros roles, pero no tenía esos dos roles. La articulación en términos de unidad política del Frente Amplio no pasaba por él, y el diálogo con la oposición no pasaba por él. Sí. Yo creo que tal vez Vázquez va a tener que sumar a todas las virtudes que le conocemos como un gobernante sólido, sí, que ya lo ha demostrado particularmente en la presidencia. Firme, sólido, consistente. Va a tener que sumar otro perfil que no le conocemos tanto, que es capacidad de negociación. Vamos a ver qué es lo que ocurre. Y no hemos hablado nada de la oposición en estos 5 años y su rol. Y vaya que hay cosas para decir. Tal vez lo hagamos el próximo lunes, porque también se vienen las elecciones legislativas. Una oposición que aparece... municipales y departamentales. Sí, claro. Y como hemos conversado tantas veces, sí, la oposición, y hay que decirlo con todas las palabras, estos partidos históricos del Uruguay, el Partido Colorado y el Partido Nacional, están ante una de las encrucijadas más difíciles de su historia. Sí. Y no tienen margen para el error. Sí, especialmente el Partido Colorado, ¿no? Especialmente el Partido Colorado. De eso hablamos el lunes, Gerardo. ¿Cómo no? Un abrazo grande, gracias por acompañarnos, La seguimos. La seguimos. Chau.